Muy bien, este es el puente en general, tiene un tramo equilibrado, digamos, simétrico y tiene un tramo contrapesado. Entonces, los tesados que hemos hecho son en el tramo contrapesado, que es este. Entonces, ustedes apreciar la colocación de estos anclajes y el tesado correspondiente. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que ver es cómo se ha hecho para poder calcular las fichas de tesado en este caso. Entonces, el contratista tiene dispuesto los planos de construcción. Entonces, yo voy a recordarles a ustedes algunas diapositivas que hemos hecho, justamente este. Entonces, donde tenemos esta figura, que en el caso del puente tendría que tener esta situación, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos la parte curva y la parte recta. ¿Se entiende? No. Freddy, ¿qué es el...? Ingeniero, sí, ingeniero, sí, se le entiende. Ingeniero, tengo una pregunta. En el puente que lo tesó, la sección es variable, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿las consideraciones o las fórmulas o las ecuaciones serían iguales? absolutamente. A ver, ¿qué estamos calculando aquí? Voy a buscar, no creo. A ver, vamos a ver el plano. Entonces, a ver, aquí, ¿cómo está esto? Ya. Entonces, estas formulitas. Bien, entonces esta ecuación es la ecuación general de la parábola, ¿no? Y además tenemos la ecuación derivada para encontrar la tangente y podemos decir que tenemos la ecuación de la recta. Como ustedes saben, este es M. Igual, espacio igual M. MX por B, o más B. ¿Viste esta ecuación? Ok, ¿este qué es?
que no sé qué pasa. Dice que es lo mismo. Bueno, estas son las dos ecuaciones que hay que igualar. Entonces, igualando esas dos ecuaciones, podemos saber. Entonces, para nosotros este es C y este es S, este es H, este es D' y este es el H. Entonces, no importa si es la sección variable o qué. Entonces, si vemos el planito, digamos, más fácil va a ser aquí. Podemos acrecentar. Entonces, por ejemplo, para los cables 7 y 8. Entonces, tenemos esta condición que es recta y parábola y recta. Eso está definido en esta tabla. O sea, para que pueda construir el contratista, le decimos X1 S A E beta alfa. Entonces, todas esas anotaciones tenemos que dejarle bien establecido aquí. Y el proyectista, o sea, el diseñador, hace un solo modelo. Y el contratista en obra tiene que hacer todos. Entonces, aquí estamos colocando los cables y tenemos todas las trayectorias. ¿No? Tenemos todas las trayectorias. Este es en la pista de atrás. Hemos trazado los cables 5 y 6. Hemos trazado estos anclajes 5 y 6 aquí. Y en la vista aquí. 5, 6. Entonces, nosotros tenemos que agarrar las dos velas. Entonces, aquí. Cable 1 y 2 se anclan aquí y recorren aquí. Cable 3 y 4 vienen aquí. 5, 6 vienen aquí. 7, 8 vienen aquí. Entonces, tienen que estar bien conocidas sus posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Todo eso tiene que estar bien conocido, ¿no? Y sabemos dónde salen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que hemos dicho, el 5 y el 6. El 5 y el 6 están saliendo aquí. A ver, aquí un ratito. Vamos a corregir un poquito este dibujo. Muy bien. Bueno, no todos se han corregido. Entonces aquí tenemos el 5 y el 6 que suben a ese nivel desde estos puntos. El 6 casi no se mueve mucho en planta.
Este es el 6. El 5 tampoco. Aquí, muy poquito. En cambio, por decir algo, el 21, el 27 se mueve de aquí hasta aquí. El 17 casi no se mueve. El 14 viene aquí. El 2 se mueve de aquí. O sea, en elevación se mueve a esta altura. En planta se mueve a esta altura. Visto en el plano. Entonces vamos a ver el 7 y el 8. Este es el 7 y este es el 8. Muy bien. Entonces, esos son. Y en elevación, entonces tenemos estas posiciones. 7 y 9. Entonces tenemos esta altura y tenemos que encontrar las incógnitas, que serían H y conocemos este valor en su posición, conocemos esto, solo no conocemos esta intersección entre la parábola y la recta. Entonces tenemos que hacer una programación de esas ecuaciones y optamos por estas cuestiones. Entonces tenemos el tramo embolado y el tramo contrapesado. O sea, no es eco, ¿no es cierto? No es simétrico. ¿Ver? Entonces, ¿ven? Este es embolado y este embolado. Entonces, no conocemos, en este caso, no conocemos las trayectorias. Exactamente, entonces tenemos que calcular. Entonces recurrimos a nuestras formulitas, tanto en planta como elevación. En elevación tenemos esta forma y en planta también. Si se fijan, entonces aquí. Si no están entendiendo, si quieren explicación, me avisan. Entonces aquí tenemos el C, el S, igual aquí. Recta, recta y parábola. ¿No? Aquí igual, recta y parábola. Entonces, aquí tenemos un ángulo en horizontal y tenemos un ángulo en vertical. Entonces, a ver, voy a tratar de sacar un cable, digamos, este.
Listo. Muy bien. Tenemos esa nuestro trazado de cable. Entonces ahora nos tenemos que referir a, de acuerdo a nuestro grafiquito, este está en consideración al D', entonces con el recubrimiento. Entonces aquí el borde superior está vaciado con la carpeta de rodadura. Con respecto a este punto, enter. Bien, entonces hago move. Listo. Muy bien. Entonces están identificando, aquí tenemos la recta, la curva, la recta. Aquí lo mismo, aquí está consolidado todo. Muy bien. Entonces tenemos esto. Listo. Entonces podemos tener variantes de diferentes tipos, ¿no? A ver aquí.
Entonces tenemos toda esta situación aquí que estamos queriendo arreglar. Este es el 7. Entonces, como ven, me interesa si es variable o no. Que el claustro de cable está en este plano y en la planta. Y como la referencia es entonces vemos aquí. Tienes que conocer H, conocer S, ¿cierto? Entonces, aquí. Muy bien. Entonces aquí tenemos, a ver, la S es la parábola y la recta C. C. Entonces aquí update tengo tratar de ser precisos. Estamos dibujando. Muy bien. Entonces tenemos la H.
tenemos el B prima, tenemos el S, ¿sí? Y tenemos el B. Entonces, D, S, C, H. Si tenemos esos datos, podemos calcular este H y alfa, ¿cierto? Entonces, con esos datos generamos una tabla. Entonces, cable 7, la longitud X tanto, 3, 275, yo estoy midiendo 280, ¿no? Entonces, calculamos el E, 0,813, más o menos. Entonces, veremos mi dibujito que está aproximado. Entonces, aquí, estamos calculando. De 280, 1,51. En 1,95 tiene, ¿no? Ah, el 7, 0,65. F0,44, 3, cable 7, 3, 105, 298, 3 y 0,157. Entonces aquí podemos medir a este valor o arriba. Lo más lógico para el albañil sería este valor, el primero, ¿no? Entonces, 0,43, quiero ver. 0,43, sí. 0,43 está. Entonces, F está de acuerdo al dibujito, este valor, ¿no? Entonces, más de prima tendríamos que ponerle para que alcance la cota. De todas maneras, el ingeniero en obra tiene que corregir esos datitos para que para el albañil sea más fácil. Eso es en lo que se refiere a, en planta, lo mismo. Entonces, en planta, aquí tenemos más complicado. Tenemos esta parábola hasta aquí, esta recta y esta parábola, ¿no? Entonces, podemos tener una parábola aquí, otra parábola aquí, como si fuera de tercer grado. Entonces, eso va a depender de cada proyectista, ¿no? Entonces, nosotros podemos, aquí necesitamos que el cable salga tangente a este punto y aquí también tangente. Entonces tenemos una curva aquí y tenemos otra curva aquí. Entonces tenemos 2 metros y 3 metros. 0,50 para que esta parte que tenemos recta del cable, ¿no? Entonces aquí es 50 centímetros, es recto. Recto, parábola, recto, parábola. Entonces esto lo partimos en dos, hasta recto. Tendríamos parábola recta, ¿no? Entonces podemos acomodar nuestras ecuaciones a eso.
Entiéndelo. Entonces siempre podemos acomodar esto tanto en planta como en elevación. ¿Sí? No. ¿Alguna pregunta, aclaración? Inge, una preguntita. Adelante. El dato de ese, creo que he adoptado tres. Sí. ¿Eso se adopta o es de la geometría para ¿cómo se llama? La distancia para pasar de sección gruesa a sección delgada? 35 sabía ser, pero centímetros habrá gustado. O solo he adoptado, sí, 3 metros. Este es cajón, no es viga, ¿no? La viga es 35, ¿no? Entonces, ¿podría adoptar eso? ¿O hay que ver algo? A ver, tablita de cálculo para... Es raro esto. Ah, aquí. Entonces aquí está mi tabla de cálculo. Entonces aquí se acuerdan que hemos hecho esta tablita de trazado de cable, ¿no? Entonces para la viga hemos hecho esto. Ahora podemos hacer lo mismo para esta parte. Entonces el S, aquí, ¿qué conviene para el S? Esa parte, porque va más claro aquí en la parte vertical. Ese, aquí tener múltiplos de 3 metros. Cada dovela es 3 metros. Entonces yo puedo concertar esta como una constante, que me puede servir. Puedo usar eso mismo para definir mi S y mi C, este valor, 2,85. 2 hasta aquí, ¿no? 2 metros. 2, 3 y 2. 3 y 2, 0,24. Y este H aquí tendríamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos puesto, 3, 2,80. 2,75, digamos, exactamente ahí. Entonces, S, C. Es la curva y C este. S y C. Entonces aquí, S3, 2,75. S3, 2,75. D prima punto 28, creo que nos da. H, este H. 1,51.
0,714. Y el ángulo 0,28. En radianes 16 grados. Entonces, de esa manera calculamos este valor y sale 0,714. S3, 275. S3, C275, H151. C71. Entonces, esos es nuestros valores y este ángulo 16 grados. Entonces, de esa manera trazamos tanto para elevación como para planta. ¿Listo? Y lo mismo hacemos aquí. Podemos dividir esto. Entonces tenemos recta, necesitamos una parte parabólica. Entonces aquí, offset 2 metros. Parábola y el otro recta, ¿no? Entonces aquí tenemos el H, sería este valor. H, este valor. $0,36. Voy a calcular esta parte. 0,28 se mantiene. Entonces la parte parabólica es S y la parte recta es Entonces está viendo, yo este valor me pongo a conveniencia, como me convenga para que no se junten los otros cables, varias cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Ve? Entonces 0,76, aquí 2 metros. Y esta parte larga que es recta, entonces aquí puedo poner 17, entonces tengo la longitud total del cable. Entonces lo mismo voy a calcular 36, 0,76, 2, H.76, S, hemos puesto 2.76, aquí me equivoco, a ver. 28, a ver aquí. 0,76, 0,36 este. Entonces 6 milímetros sería el valor ese, ¿no? Entonces, prácticamente nada, pues puedo considerarlo todo una parábola ahí, como está aquí en el dibujo, ¿no? Aquí todo ya es una parábola porque al final
no es tan, ¿no? Cero, 28, ¿cuál es? ¿Me equivoco? Sí, estamos mal. Aquí, ¿no? Entonces, este es S2.76.28 punto 36 y 0,6 centímetros y el ángulo 25 grados. Cero 325. Entonces aquí. Listo. Entonces, hasta acabar todo, 36, todo. Estos datos tengo que aquí. SAE. Entonces aquí he puesto SCH y el ángulo. Entonces tengo que hemos dicho es 25. Aquí. No, este ángulo cuánto es. 2.60. 2.60. Dos punto 60. Ya, aproximado. Podemos hacer exacto este nivel aquí. También. Entonces, este.
2.57 calculado 260. Entonces, de esa manera calculamos para cada cable y armamos la tabla. ¿Está bien? ¿Se entiende, Freddy? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, o sea, se entiende todo lo que hizo. Ya, perfecto. Entonces eso nos permite definir la geometría del cable y con esta geometría del cable podemos calcular las fichas de pesado, la longitud, etcétera, ¿no? Entonces 26, 28, el alargamiento 82, la presión en el gato, en PSI o en megapascales y la deformación, ya sea de dos lados o de un lado, ¿no? Entonces ya tenemos que pesar 5, 6 de dos lados. Entonces tenemos eso y vemos esa, digamos, el 7 creo que hemos dibujado, ¿no? Entonces en el 7 ponemos los datos de cálculo, ponemos, decimos, el acero, 75% del coeficiente, el Nu 0.25, el K, el H, el E, número de torones, el área de torón total. Tenemos una recta F y una parábola. Tenemos la parábola, el F y su longitud. En planta tenemos la recta. Hay dos rectas, ¿no es cierto? Y la parábola. Y la parábola vertical, ¿no? Entonces, con estos empezamos a hacer lo mismo. El lado activo, digamos, si es que estamos tensando de un lado, el F0, el X, F1, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, una pregunta de 5% en el primer examen. ¿Por qué estoy separando del borde? Voy a borrar esta línea. Voy a borrar la línea. Este es el borde de la novela. ¿Por qué el anclaje está separado esta distancia? A ver, bueno, ¿quién? A ver, en el chat que ponga yo. ¿Quién va a responder? ¿Por qué está separado del borde? Dos minutos. Ingeniero, dice, ¿por qué está separado del borde? ¿Es por el anclaje? Pero explica bien, ¿cómo es la cosa? O sea, ingeniero, o sea, por lo que tenemos entendido, hay anclaje activo y pasivo. Entonces, el activo es donde se tesa y el otro igual. O sea, si son de los dos lados, tiene que haber de los dos lados su anclaje. Claro, los dos tienen anclaje, pero ¿por qué está Entonces, separado? por eso sería ingeniero, o sea, está separado, o sea, esa distancia, a lo que yo lo veo es por los sistemas, o sea, el sistema que tiene que entrar el gato, diré, sí, eso, ingeniero, para la presión. Eso creo, ingeniero.
No, no, está bien, está bien. A ver, este 15 hemos visto en los sistemas, ¿no ve? Sí, Si ingeniero, en vamos los a ver, sistemas. ¿no ve? Sí, Entonces aquí dejaste huequito para que se... Eso es, muy bien. Freddy, entonces, sí, sí, soy yo. entonces pásame en la lista que pongas hoy día, pones una notita, Listo, 5% pones, ¿ya? listo, ingeniero. Gracias. Ya, ok. No, vos, muy bien, ese es el motivo, ¿no? Tiene que venir el anclaje, tiene que tener un cajoncito ahí. Aquí no tenemos eso porque ya hemos definido esta distancia, pero esta distancia es por comodidad. Como han visto ustedes, aquí atrás hay un cerro. Ustedes han visto aquí, tenemos una excavación, ¿no? Entonces está el cerro ahí. Entonces yo necesito que el gato entre sin dificultad aquí. Entonces por eso es que se ha recorrido todo eso, ¿no? Ok, entonces ese es el tema. Ahora lo más importante. Entonces de aquí voy a hacer una línea F8. Puta, es esto. Ya. Ya, digamos. Entonces aquí tengo, sin pérdidas, hasta aquí tengo el F0, el F0, ¿no? Ahora, línea. Hasta aquí tengo una parábola. Hasta aquí, perdón, una recta. Hasta aquí tengo una parábola. Hasta aquí tengo una recta. Hasta aquí tengo una parábola. ¿No? Y después una recta. ¿No? Entonces, a ver, voy a intentar tener dos pantallas. Muy bien. Ahora aquí, mi tabla de cálculo. ¿No? Aquí hemos hecho ficha de pesado. Entonces, este H, este D, este. Lo primero que vamos a definir es la geometría. Aquí 36 y la flechita es, tendríamos un tenor. 3 centímetros. Entonces tenemos la geometría. Entonces voy a tener punto 0,
3. Entonces, mi H es ese. Excentricidad, digamos, o de 1, digamos. ¿No? Es, perdón, H, X1, .76. Entonces, este tiene una longitud, es un asterisco. ¿A qué sería igual esa longitud? A ver, ¿quién me dice? Es la hipotenusa. ¿Ve? Muy bien, tengo esta parte. Ahora, el ángulo aquí, el ángulo alfa 1, a 1 sería 0. Luego tengo el valor de la parábola, que sería la flecha de la parábola. Habíamos calculado, ¿no? Es el H menos el recubrimiento. Entonces, ¿ah? Ya, me avisa. Me avisa, sí, voy a entrar al tiro. Ah, ya. Alfa es... Muy bien, entonces rápidamente. Muy bien, entonces tengo esta geometría. Ay. Centro. Entonces, el H aquí, en este caso E, digamos, E2, va a ser 0.04. El L, el X2, 2 metros. 2 metros. El X2. Entonces, yo puedo calcular el ángulo 2, alfa 2, y puedo calcular el X2 asterisco. ¿Cierto? Entonces, listo. F2.
hasta donde H, en este caso directamente voy a poner aquí el valor S sobre H. Entonces, 2 grados. Casi 2 metros y el ángulo ¿no? Ya. Perdón, este es alfa 2 también, alfa 2. Y el X2 asterisco sería ese, ¿no? Listo. Y después tengo la recta, después tengo. Entonces, con eso empiezo a calcular el F0, a este lado F0, luego el F1, luego el F2, no, M, sí, aquí. Muy bien. Entonces, línea sería digamos, aquí, con esta recta aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Ve? Entonces tengo F0, F1, F2, F3, F4, F5. Y lo mismo hago de este lado. F0, F1, F2, F3, F4, F3, F4, F5. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces hago, como este sale de dos lados, tengo que tensar de un lado y el otro. Y donde da la intersección, aquí, F8, donde da la intersección, este lado de aquí, este lado de aquí, es L1 para este lado, L', y el otro es el L'. ¿Se ha entendido? 2 minutos. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero, se ha entendido. Muy bien. Entonces, vamos a quedar aquí. Les voy a dar esta practiquita para que hagan numéricamente. Entonces, lo importante aquí es un cable asimétrico. Por lo tanto, el eje de simetría. Y en los otros ejercicios que hemos hecho es el medio exacto. Aquí no. Entonces, con los números vamos a ver que no es exactamente eso. ¿Listo? Entonces, les insinúo que hagan. Entonces, podemos hacer de esta manera las tensiones, dibujan todo eso y tenemos el ejercicio completo. Ya, entonces, les agradezco la atención. No sé si hay preguntitas. Si no, te ruego, por favor, Freddy, la lista y la notita esa al lado de tu nombre, ¿ya? Al 5%. Sí, ingeniero, está bien y ya está la lista. Ya, muchas gracias, chicos, por su atención. Nos vemos el sábado y vamos a ir avanzando ya con rotura, porque esto ya es lo último que se está enseñando. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Entonces, Hasta luego, ingeniero.